Ok, vamos a comenzar. Vamos a estar leyendo. Primero vamos a ir a Primera de Samuel. Vamos a ser un poquito distinto, pero vamos a estar en Primera de Samuel. Vamos a leer el capítulo 8. El capítulo 8, del verso 1 al 22. ¿Estás listo? Vamos a comenzar desde el verso 1. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos y los pondrá en sus carros, y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará su grano, sus viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños, y serán sus siervos, y clamarán aquel día a causa de su rey que les habrán elegido. Mas Jehová no le responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: váyase cada uno a su ciudad. Amén. ¿Sabes? Hay un capítulo en el libro de Romanos. Es un capítulo muy importante. En el capítulo 1 nos habla de cómo los seres humanos tenemos esta tendencia. Una tendencia a buscar sustitutos. Dice en el capítulo 1, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo nos dice que hay una consecuencia cuando tú y yo deliberadamente escuchamos a Dios y decidimos no obedecer a Dios. Y las consecuencias nos dice aquí que llegan a cosas tan impresionantes, pero tan comunes el día de hoy, como dice que los hombres y las mujeres abandonen el diseño natural, el diseño original de Dios, dice, y se enciendan en pasiones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y es muy claro, Pablo dice, por cuanto conocieron, pero no quisieron tomar en cuenta, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sabes? El capítulo 8 de 1 de Samuel es un capítulo espejo. Es un capítulo donde tú y yo no solamente vamos a ver a Dios, porque primariamente hemos hablado que las Escrituras nos hablan de Dios. Las Escrituras nos muestran quién es Dios, cómo es Dios. Pero también a través de ellas vemos al pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios vamos a encontrar mucho parecido de lo que tú y yo somos. De hecho, una de las cosas que hemos mencionado de la Biblia es que la Biblia no maquilla a las personas que se mencionan. Muchas veces nos acercamos a la Biblia con esta idea de que hay grandes héroes de la fe que eran los modelos perfectos, pero no vas a encontrar ninguno fuera de Jesús que sea un modelo perfecto. La Biblia no tiene temor en mostrarnos a los hombres que Dios usó con sus debilidades y al pueblo de Dios con sus pecados, con sus deficiencias. Y eso es lo que hace el capítulo 8. En este capítulo 8 vamos a aprender acerca de Dios, pero también vamos a vernos reflejados en la respuesta del pueblo de Israel. Así de que vamos a comenzar del versículo 1 al 5. Lo primero que vemos es que después de este tiempo donde Dios levanta a Samuel, después de un tiempo de sequía, un tiempo de oscuridad, un tiempo sin escuchar la palabra de Dios, las cosas han cambiado. En el capítulo 4:1 vemos al niño Samuel, en el capítulo 7 vemos al hombre Samuel, pero en el capítulo 8 rápidamente comienza el versículo 1 diciendo: aconteció que habiendo Samuel envejecido. Samuel ya era un hombre mayor, no sabemos cuántos años, pero sabemos que esto es algo natural. Con el pasar de los años envejecemos, todos. Y dice allí que han pasado los años, Samuel ha envejecido y necesitaba tener un plan para continuar con la obra de Dios, un plan de sucesión. El problema es que él ya estaba viejo y aunque no querramos, la vejez trae sus ventajas y trae sus desventajas. La vejez trae experiencia, trae más sabiduría si hemos seguido al Señor, pero trae limitaciones también físicas que son evidentes. De tal manera que Samuel sabe su condición y él hace el plan de sucesión. Pero no fue un buen plan, porque dice allí en el versículo 1 que puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora, en el sacerdocio, el puesto de los sacerdotes era hereditario, era por familias, solamente la familia de Leví. Pero en el caso de los jueces, no le tocaba al papá nombrar al siguiente juez o al juez en turno nombrar al siguiente juez. Dios tenía que señalarlo. Sin embargo, Samuel pone a sus hijos por jueces sobre Israel. Y nos dice el verso 2 que su primogénito se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Y los dos eran jueces en Berseba. Es decir, ni siquiera estaban cerca de Samuel. Ellos vivían
en otra ciudad, que en nuestro tiempo no sería mucha la distancia, pero siendo anciano, caminando, no era una distancia corta. De tal manera que ellos estaban en Beerseba y los nombra jueces. Y dice allí en el versículo 3 que había un problema en este plan. No solamente eran sus hijos, sino que estos decidieron no seguir el camino de su padre. Dice el verso 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahora, es interesante porque en una manera se parece a la historia de Elí. Aunque Samuel fue distinto a Elí, los hijos de Samuel, al igual que los hijos de Elí, torcieron su camino. Ahora, hay una diferencia. Primero, los hijos de Elí cometían sus fechorías y su padre lo sabía. Aquí lo que nos dice es que cuando los nombra Samuel jueces, ellos se van a Beerseba y allí deciden torcer sus caminos. Dice ellos, se volvieron tras la avaricia, comenzaron a sobornar o a recibir soborno y pervirtieron el derecho, es decir, tenían precio. Ellos podían tomar decisiones basadas en el billete. Y dice entonces en el verso 4 que todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Me encanta el verso 5. Y le dijeron, mira, ya estás viejo. Algo que posiblemente Samuel ya sabía, porque lo dice el verso 1. Pero se juntan los ancianos, tienen una queja y la primera queja le dicen es, Samuel, ya estás viejo. Samuel le dice, ¿sí? Y entonces ellos le dicen, y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Sabes qué? Ya estás viejo, se requiere un cambio y tu plan no funcionó. Porque tus hijos no son como tú. Tus hijos decidieron tomar otra ruta. Ahora, aunque no es el tema, papás, otra vez, qué importante el papel que tenemos que desempeñar nosotros con nuestros hijos. Cuando ellos sean grandes y se van a Beerseba, tú ya no eres responsable. Pero mientras están en tu casa, mientras tienes la posibilidad de influenciarlo, si están chicos, si tienes la oportunidad de mostrarles autoridad y de enseñarles que siempre es bueno, saludable y necesario que alguien esté sobre ti, que alguien tenga control sobre tus acciones, que estés responsable, va a ser una bendición para ellos. A veces los papás, porque quieren ser buena onda, dicen, es que yo quiero ser un papá buena onda, yo quiero ser amigo de mi hijo. Los dejan hacer lo que sea. Y ellos después no solamente no responden, no respetan a los papás, sino que no respetan a nadie. Y eso está también, en eso está Dios incluido. Si nosotros no enseñamos a los niños desde pequeños que la autoridad no solamente es necesaria, sino que es buena, ellos van a ver a Dios como, ¿y por qué tengo que hacerle caso a Dios? ¿Cuál es la razón de hacerle caso a alguien? ¿Por qué tengo que respetar a la maestra? ¿Por qué tengo que respetar a los gobernantes? ¿Sabes qué? Desde pequeños en casa tenemos esa responsabilidad nosotros. Hasta el día que lo soltemos. Y en este caso, cuando Samuel suelta a sus hijos, ellos deciden volverse. Ellos deciden tomar este camino, van tras la avaricia, toman el soborno, pervierten el derecho. ¿Y cuál es la consecuencia? El pueblo de Israel dice, tenemos problemas. Samuel, tú solo ya no puedes y tus hijos no son como tú. Entonces, hemos tomado una decisión. Queremos un rey. Queremos un rey. Dice el verso 5, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahora, este deseo que manifiestan allí, ¿les parece la mejor opción? Dice, ¿sabes qué? Tú ya estás viejo, tus hijos no son como tú, tenemos problemas, necesitamos a alguien que nos esté asesorando. ¿Por qué no ponemos a alguien de planta? Alguien que ya esté permanentemente, alguien que podamos ver, alguien que cuando nazca su hijo sabemos que el linaje va a continuar, no vamos a tener estas broncas de quién es el juez ahora, no tenemos que ir a orar a Dios y estarle pidiendo, Señor, ayuda. No, tenemos a alguien que se encargue de ese trabajo.
Vamos a ser como todas las naciones. No vamos a ser tan raros. Ahora, cuando tú ves el libro de los jueces, si tú recuerdas, lo vimos hace 2 semanas, creo, que decíamos que la frase que define el libro es como cierra el libro en el libro de jueces. Si vas al libro de jueces, al capítulo 21, dice el versículo 25, capítulo 21, verso 25, dice: en estos días, ¿qué cosa? No había rey. En estos días no había rey. Cada quien hacía, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Jueces decía, es muy complicado cuando no tienes un rey, porque tienes que estar confiando en que Dios va a levantar al juez. Y luego pues, nos dechongamos y luego tenemos que clamar a Dios y entonces Dios va a mandar otro juez. En el libro de los jueces, de hecho, vemos que no es el primer intento. Si vas al capítulo 8, ¿te acuerdas de Gedeón? Gedeón libra al pueblo de Israel de la mano de los madianitas y después de que los derrota por una obra milagrosa que Dios hace a través de él, dice en el capítulo 8, versículo 22, dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. ¿Y sabes qué? Tú gobiernas sobre nosotros. Y cuando no estés tú, que sea tu hijo. Y cuando no esté tu hijo, que sea tu nieto. ¿Qué estaba pidiendo? Sé tú el rey. Gobiérnanos tú. Y mira qué interesante, porque les dice el verso 23, mas Gedeón respondió: no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo lo señorará. Jehová señorará sobre ustedes. Estaba pesado Gedeón, ¿no? Dio una buena respuesta, pero mira el versículo 24. Y les dijo Gedeón: quiero hacerles una petición, que cada uno me dé un zarcillo de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno un zarcillo de su botín. Verso 26, fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 ciclos de oro, sin las planchas y joyales y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Verso 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón en su casa. Ahí está. Los reyes, al igual que el pueblo de Israel, tropezaban. Gedeón, que libró al pueblo, lo tuvo por héroe, lo quisieron nombrar rey, él respondió bien: no, ¿cómo no? Yo no voy a ser el rey. Dios, él va a ser, Jehová va a ser el Señor. Nada más quiero pedirles un favor, me dan un aretito cada uno de lo que traen en... Y se va y hace un ídolo, y el pueblo de Israel tropieza porque era el ídolo de Gedeón. Así es de que no era nada nuevo lo que estaban pidiendo. Si regresas otra vez a 1 Samuel, el capítulo 8, el pueblo está pidiendo lo mismo. Quiero algo que pueda ver. De hecho, vemos la respuesta de Samuel cuando va a Dios y vemos la respuesta de Dios. Mira lo que dice Samuel. La respuesta de Samuel en el verso 6 dice: no agradó a Samuel estas palabras. No le gustó lo que dijeron. ¿Qué es lo que dijeron? Danos un rey que nos juzgue. Samuel escucha eso y Samuel se molesta, pero Samuel toma la decisión correcta. Va y ora al Señor. Samuel no los agarró a cintarazos, dice que oró a Jehová. Y mira la respuesta del Señor en verso 7. Primero le dice: dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora yo quiero que veas algo. El pueblo le dice: danos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Sabes qué? Todas las naciones alrededor tienen rey, nosotros no. Danos a alguien como los demás que se haga cargo de nosotros, que nos juzgue, y vamos a ser como ellos. Ahora, la petición de un rey no sorprendió a Dios en lo absoluto. De hecho, Samuel lo había previsto cuando escribió la ley. Si tú vas al libro de Deuteronomio, al capítulo 17,
Dice el verso 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Dios no, ¿te fijas? Dios no estaba sorprendido por eso. Moisés tenía esa previsión. Pero lo que sí vemos aquí, mira lo que dice en el verso 15, dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero, verso 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Vas a tener un rey, vas a pedir un rey, vas a tener un rey, pero no como las otras naciones. Tu rey tiene que ser un hombre que tema al Señor. Tu rey tiene que ser un hombre que conozca la palabra del Señor. Y le dice, no va a tener caballos, su fuerza militar no va a estar en su ejército, en sus tropas, en sus armas. No va a tomar muchas mujeres, porque el Señor es su satisfacción. No va a tener riquezas, porque el Señor está al cuidado. Y en cuanto se siente al trono, va a empezar a copiar la ley. Imagínate, ahí está la ley. Y el rey tenía que agarrar y empezar. Génesis 1:1, ¿no? En el principio, dice, para que aprenda, para que la guarde, para que la tenga, para que, dice allí, todos los días la lea, todos los días de su vida, dice, y aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Te fijas? Es la palabra de Dios, es el leer la palabra de Dios lo que te enseña a temer a Dios. Y lo que está diciendo allí es que el tipo de hombre que Dios buscaría para rey no iba a ser cualquier persona. Sin embargo, si regresas a Samuel, dice allí en el versículo 7, dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque el problema no es que pidan un rey. El problema es por qué están pidiendo el rey. Y el Señor le dice en el versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y esa es la razón. El pueblo de Israel no quería tener a Dios como rey. El pueblo de Israel quería a un hombre. Es nuevamente conocer a Dios y preferir la creación que al creador. Preferir aquello que tú puedes de alguna manera ver, manipular, aquello que de alguna manera te parece más cercano. Y Dios dice, Samuel, no te preocupes, no es a ti al que están desechando, a mí es al que están desechando para que no reine sobre ellos. Fue lo mismo la experiencia que tuvo el Señor también cuando, ¿te acuerdas? En Éxodo 19, también cuando empiezan los truenos, que el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a hablar, y el pueblo dice, no, háblale mejor a Moisés y que él nos diga qué dijiste, porque esta cosa está muy terrible. ¿No es así como muchas personas van mejor con un mediador que dice, tú pide por mí, tú que estás cerca de Dios, pide por mí? ¿Por qué las personas tienen esa tendencia? Porque nos encantan los sustitutos. En lugar de tener a Dios como rey, dicen, ¿sabes qué? Queremos uno como nosotros que sea el rey, que Él nos juzgue, que Él nos guíe. Y dice allí,
en el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. ¿Qué le está diciendo Dios? Es la misma gata, nomás que revolcada. Sigue siendo idolatría. Esta es la manera en que siempre ha sido Israel. Desde que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, siempre que tienen oportunidad, lo que hacen es me cambian por algo. Por Baal, por Astarot, por un poste de acera, por un rey, por cualquier cosa. Dice, esta es la manera en que siempre se han comportado. Básicamente sigue siendo su patrón y básicamente es idolatría con un disfraz, con un toque, con un giro distinto, pero sigue siendo idolatría. Por eso, dice el Señor en el versículo 9, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Señor, está bien, dale lo que piden, nada más cántasela derecho para que sepan lo que se tienen. Diles lo que van a pasar. Y quiero que veas algo. Dios está dando al rey no porque sea su plan. ¿Estás de acuerdo? Dice el Señor, fíjate, dáselos, pero protesta delante de ellos y adviérteles. ¿Se acuerdan? Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el divorcio. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando le dijeron, ¿es lícito que un hombre se divorcie? Le dijo el Señor, ¿es lícito? Pues el Señor Moisés nos dio carta de divorcio. Él dice que podemos hacerlo. ¿Y qué dice Jesús? Por la dureza de su corazón. Pero en el principio no fue así. Es decir, porque ustedes son duros del corazón, esta es una concesión, pero no es el plan de Dios. Cuando aquí el Señor le dice a Samuel, dales lo que piden, pero protesta solemnemente delante de ellos y diles lo que van a pasar. El Señor está dando al rey más como un juicio que como una bendición. ¿Entiendes? Para que tengas cuidado cuando eres muy necio para pedir algo que tú sabes que no es. No, piénsalo. Cuando tú te aferras, tú sabes que no es. Dios dice que no es. Pero tú de repente dices, pues mira, se dio. O sea, yo nomás estuve pidiendo al Señor y mira, se dio. Sí, pero tú sabes que no es. Y dice, está bien, dáselo. Pero protesta solemnemente, adviérteles cómo los va a tratar. Y mira cuando tú lees la descripción, a partir del verso 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos, los va a poner en sus carros, los va a poner en gente de a caballo para que corran delante de su carro. Va a nombrar para sí jefes de miles, jefes de 50, los va a poner a sí mismo para que hagan sus campos, sigan sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Piensen primero, dice, piensen en sus hijos. Los va a tomar para él. Los va a poner a chambear en sus cosas. Los va a poner a que trabajen como soldados, a que le hagan las armas, a que le den polish a los carros. ¿No? Los va a tomar para sí. Y luego les dice en el verso 13, tomará también a sus hijas. Piensen en sus hijas. Él las va a tomar, se las va a llevar y las va a poner a trabajar como perfumadoras, como cocineras, como amasadoras. Ahora, tus hijos y tus hijas son posesión valiosa. Piensa en ellos, porque Él va a tener autoridad sobre ellos. Pero no solamente eso. Verso 14, asimismo tomará lo mejor de tus tierras, lo mejor de tus viñas, de tus olivares, y se lo va a dar a sus siervos. Tiene que mantener a su personal, sus soldados, todo su equipo de gobierno. Verso 15, va a diezmar tu grano, tus viñas para los oficiales, para los siervos. Verso 16, tomará
tus siervos, tus siervas, tus mejores jóvenes, tus asnos, y con ellos va a ser su obra, su trabajo de gobierno, va a ser con tus cosas. Verso 17, también va a diezmar tus rebaños y ustedes serán sus siervos. ¿Cómo se describe o cómo resumimos el trabajo del rey? Tomará lo que le dé la gana, tomará lo que necesite de tus cosas más preciadas, de tu sustento, de tus siervos, de tu fuerza de trabajo. Él podrá disponer de lo que Él quiera. Lo va a hacer. Y dice allí la respuesta en el verso 18, y clamarán aquel día a causa de su rey que les habré elegido. Dice más, Jehová no le responderá en aquel día. Te estoy diciendo de antemano, yo te lo voy a dar. No es la mejor decisión. Te lo voy a dar porque estás aferrado. Es lo que tú quieres. Pero te estoy diciendo de antemano para que cuando llores te acuerdes que yo te dije que iba a pasar. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Leímos la respuesta de Samuel, la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Ahora, yo quiero que recuerdes algo. Decíamos que de Samuel no se nos dice si era guapo, si era alto, si era feo. Lo único que se nos dice de Samuel es que en el capítulo 3, verso 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que decíamos que la Biblia nos habla de Samuel es que él hablaba siempre la palabra de Dios. Dios siempre respaldaba lo que él decía. Así de que cuando el pueblo dice, no te vamos a escuchar, ¿a quién le estaban diciendo, no nos interesa? A Dios. Y cuidado porque tú y yo podemos hacer lo mismo. Cuando escuchas la palabra de Dios y tú dices como el pueblo de Israel, no quiero oír, no, sino que habrá rey sobre nosotros, no me importa, yo lo voy a hacer. Mi mamá me dejó, mi papá me dijo, ok. Nada más recuerda eso. Dios te puede dar las cosas no como una bendición, sino como un juicio. Cuando tú sabes que no estás yendo en la dirección correcta. Mira el verso 20. Por fin, dicen, verso 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Sabes? Esto es pura tontería. El capítulo 7, el capítulo anterior, acaban de ganar una batalla. Ni siquiera tuvieron que pelear. Porque ellos fueron y oraron a Dios. Lo que necesitaban no fue un rey, fue un mediador, un intercesor, que clamó a Dios. Y Dios respondió con truenos que confundieron los enemigos, se desparramaron y el pueblo correteó al ejército enemigo sin tener que pelear. Los mataron sin ellos tener que pelear. Pero el capítulo 8 se parece otra vez al capítulo 4. En el capítulo 4 querían un artefacto que pudieran manipular a Dios. Dijeron, vamos al arca, vamos a llevarla. Ahora dicen, tenemos al rey. Él va a pelear por nosotros las batallas. Cuando tú y yo no escuchamos a Dios, cuando tú y yo nos alejamos de lo que Dios dice, estamos cometiendo tonterías. Estupidez le dicen algunos. Pero a veces sabemos que lo que estamos haciendo ofende a Dios, es contrario a la voluntad de Dios y persistimos haciendo las cosas. El pueblo dice, no voy a escuchar, quiero un rey sobre nosotros. Vamos a ser como todas las naciones, vamos a tener a alguien que nos gobierne, alguien que pelee nuestras batallas y él hará nuestras guerras. Verso 21 dice, y Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz
y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: váyase cada uno a su ciudad. ¿Está bien? Dáselo. No es el plan, pero ellos quieren, ellos han decidido. Venga. ¿Sabes? Cuando vemos, decíamos ahorita que una de las cosas que vemos importante es este deseo de sustituir. Ahora, no solamente en Dios. Oye, ¿cuántos de ustedes toman el café con un sustituto de azúcar? ¿Cuántos toman café con un sustituto de leche o de crema? ¿Comes sustitutos de carne y sustitutos? Es algo muy común. A las personas nos encantan los sustitutos, porque no tienes que depender de una sola cosa. Si solamente hubiera leche, pues si tienes problemas con la lactosa, entonces te ibas a privar de algo. Si tienes problemas con el azúcar, te ibas a privar de algo. Pero los sustitutos te dan opciones. No necesitas depender de algo, porque hay sustitutos. El problema es que hemos pensado, como los israelitas, que podemos sustituir a Dios, como en el libro de Romanos. ¿Sabes qué? Dice, no hay excusa para los hombres porque Dios se ha manifestado de una manera evidente, pero la tendencia es a buscar el sustituto. Prefiero la creación que al creador. Y ese es el problema. El rey que ellos estaban pidiendo no era un problema en sí mismo. Otra vez, vemos que en Deuteronomio estaba contemplado. El problema con el rey era la razón por la que querían al rey. Y el Señor dijo, no me quieren a mí como rey. No quieren que yo sea su rey. Ese es el problema. No es que estén pidiendo el rey en sí mismo el problema es por qué lo están pidiendo. Y el problema es que preferían tener un rey que un Dios. Y tú y yo también piensa cuáles son los sustitutos que te dan más paz. ¿Qué te da más paz? Saber que Dios te cuida, que Dios tiene cuidado de ti, o tener una buena cuenta en el banco. Honestamente. ¿Qué te da más tranquilidad? El confiar en que Dios es todopoderoso y sabe su plan y Él puede guardar nuestra vida, o el garantizar la salud por muchos años. ¿Qué te hace sentir más completo o completa? ¿Tener un esposo o una esposa, o saber que Dios te ama y está siempre contigo? Ahora, no digo que nada de esto sea malo en sí mismo, pero la razón por la cual lo queremos, y hemos hablado mucho de esto, es el problema. Porque preferimos contar con estas cosas y no nos convertimos en ateos automáticamente. No, ya no necesito a Dios. No, sí, tú eres el Dios, pero mi confianza, mi paz, mi tranquilidad está en esto. Y es el problema. Dios, por definición, les había dicho al pueblo de Israel, ustedes van a ser como ninguna otra nación, ustedes van a ser diferentes, porque yo soy su Dios. Y ellos dicen, pues está bien, pero no podemos tener un rey. ¿Sí? Como que nos da más tranquilidad tener un rey. Y ese es el problema con nosotros también. Continuamente estamos buscando algo que nos haga sentir seguros. Aún en la iglesia, aún los cristianos, en lugar de orar, de arrepentirnos, de clamar a Dios, de buscar dirección de Dios, es más fácil un nuevo truco, un nuevo plan, un nuevo recurso. En lugar de buscar a Dios, queremos a Dios si hace lo que nosotros le pedimos. Y eso es lo que sucede en cada situación cuando tú ves al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice, ok, tú eres Dios, pero tus soluciones son no nos dejan muy contentos, no nos dejan muy confiados. Dios los sacó del medio de la esclavitud y el Señor los había guardado, los llevó a la tierra prometida, los sustentó, les dio tierra, los bendijo. Han pasado años y años y años y ellos todavía siguen desconfiando de Dios. ¿Por qué? Porque solamente dependen de una persona. Pero si tuviéramos un rey,
ya no dependemos nada más de Dios, pues primero vamos con el rey y en última instancia podemos ir a Dios. Quizá tú y yo somos de esa misma manera. Cuando vienen los problemas y las situaciones difíciles, no nos preocupa si hay un Dios o no, nos preocupa cómo va a responder, porque nuestra oración normalmente es: Señor, ya, sácame de aquí, hazlo ya. Y tenemos esa tendencia, hemos hablado pues de que en medio de situaciones difíciles lo que queremos es: sácanos ya, en lugar de: Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que ver de ti? ¿Cómo te puedo conocer? Y es muy humano. Y como veíamos ahorita también, ese asunto de las peticiones es muy peligroso. En el capítulo 8 muestra cómo el Señor les dice: este es el patrón que han seguido. Capítulo 8, verso 8 dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Esta es la manera en que se comportan. De hecho, en el capítulo 12, y es nada más un poquito el spoiler, en el capítulo 12, el Señor en todo este capítulo les habla de cómo ellos fallaron también y cómo el Señor, mira en el versículo, desde el versículo 1, dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído su voz en todo cuanto me han dicho y les he puesto rey. Ahora pues aquí está su rey, va delante de ustedes. Yo soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguen contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y se los voy a restituir. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra ustedes y su ungido también es testigo en este día, que no he hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a sus padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguarden y contenderé con ustedes delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con ustedes y con sus padres. Y comienza a narrar la historia. Y les dice: el Señor hizo esto, el Señor hizo esto, el Señor hizo esto, el Señor hizo esto. Y luego les va a decir: y ustedes se volvieron a los ídolos. Y ustedes abandonaron al Señor. ¿Cuál era el punto? Era el patrón, la forma en que el pueblo de Israel, por toda su historia, había respondido. Y sabes, quizás sea el mismo patrón que tú y yo tenemos. El de que a pesar de que Dios te salva una vez, para la próxima vez tú y yo queremos un sustituto. Que no tenga que ser algo milagroso, que sea algo que yo pueda manejar. Que no tenga que estar dependiendo de alguien que no puedo ver. Que no sea tan rara mi vida, que sea como la de los demás. Que tenga las mismas confianzas y los mismos recursos que los demás tienen. Y esto es lo que le estaba pasando allí. Ahora, quizá si tú y yo analizamos la vida del pueblo de Israel, podríamos estar de acuerdo en que es razonable. Dice: ¿sabes qué? Pues no tiene nada de malo tener un rey. ¿Qué tiene de malo que tenga un ejército? ¿Qué tiene de malo que por si las dudas tenga muchos caballos y carros? ¿Suena ilógico? ¿Te parece ilógico que quisieran tener un rey? Humanamente hablando. No, no es ilógico. Ese es el problema. Nuestra idolatría puede tener mucho sentido. Oye, es que ¿cómo voy a vivir como si estuviera loco? Tengo que hacer una previsión para el futuro, para mis hijos, tiene mucho sentido. Y otra vez, estas cosas no son malas en sí mismas. Sin embargo, recuerda que para nosotros como seres humanos es muy fácil que el corazón nos engañe, pero Dios no. Y Dios vio la petición y dijo: no te hagas maje, no quieres que yo sea tu rey. ¿Sí? No digas que es porque quieres tener a alguien que pelee tus batallas. Acabo de pelear tus batallas.
Lo que tú no quieres es que yo gobierne sobre ti. Y como cristianos, eso nos puede pasar. Podemos poner 1000 pretextos, pero la realidad es que no queremos que alguien gobierne sobre nosotros. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, como mencionamos ahorita, además de que la idolatría puede ser muy sofisticada, lo que vemos aquí también es que la realidad nos cuesta trabajo ser diferentes. ¿Cuántos de ustedes les gusta ser como los delicados, bien diferentes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden ver ese temor que tenemos a ser distintos? El pueblo dice, ¿sabes qué? Cuando tengamos un rey, vamos a ser como las naciones que están alrededor. 2 veces lo mencionan. Lo dicen en el verso 5, dice, como tienen todas las naciones, y lo dicen también en el verso 20. Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones. Ahora, Dios les había dicho por definición que ellos iban a ser diferentes, que ellos iban a ser distintos, pero el pueblo quería encajar, quería pertenecer, quería parecer parte del grupo. Ahora yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a vernos raros? ¿No es esta la razón por el hecho de que somos un pueblo distinto, que tenemos un concepto diferente del matrimonio? Que podemos creer que el matrimonio es para toda la vida, que podemos creer que el matrimonio es como lo establece la Biblia, hombre y mujer, con fines y planes que van más allá de esta existencia. No es la misma razón por la que podemos ver, a propósito, a los hombres y a las mujeres no como enemigos, sino como complementos. Que podemos entender la masculinidad bíblicamente y la feminidad bíblicamente, sin tener que estar haciendo marchas o protestas. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos un pueblo distinto. Esa es la razón por la que creemos y buscamos en la justicia. La verdad es importante porque somos distintos, hasta raros para algunos. Pero ese es el llamado. Cuando tú ves a Deuteronomio, no sé si lo puedes poner por favor, Mario. Deuteronomio 4, desde el versículo 32, ponlo en la NTV, por favor. Deuteronomio 4. Desde el 32. Dice, investiga toda la historia, desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora, y busca de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto o oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú y haya sobrevivido? ¿Has escuchado otra nación que le haya pasado esto? Dale al siguiente, dice, ¿existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación, al pueblo de Israel, de otra nación, de en medio de Egipto, y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártelas a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente: el Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Sí? No hay otra nación como tú. No hay otro Dios como yo. Y yo te escogí para que fueras una nación distinta. Y puedes ver a lo largo de la historia y búscale de un extremo al otro y te vas a dar cuenta que nunca se ha hecho algo así.
Ahora, dices, bueno, pero ese era Israel. Sí, pero si vas a Primera de Pedro, al capítulo 2, al verso 9, dice que tú y yo somos parte de un pueblo escogido por Dios, una nación santa. Ahora, la palabra santo, yo te he dicho, cuando Dios dice que Él es santo, hemos dicho que significa que Él ¿qué? Él está como apartado, separado, es distinto. Y cuando el Señor dice, ustedes van a ser santos porque yo soy santo, nunca lo leemos así, pero lo que está diciendo es, van a ser diferentes porque yo también soy diferente. Tú y yo somos llamados a ser diferentes. Ahora, no que seas estrafalario o exótico, no. Nuestros valores, nuestro estilo de vida, nuestra confianza no es la del resto de las personas. Tú y yo no encajamos en la forma de pensar del mundo, o no debiéramos encajar en la forma del mundo. Y ese es el problema, es un conflicto cuando tú eres cristiano y estás a favor del feminismo, cuando tú eres creyente y dices que eres machista, cuando tú eres creyente y estás a favor de perspectiva de género o pro aborto, no tiene nada que ver con el llamado que tú y yo tenemos como pueblo de Dios. ¿Por qué la Biblia? No porque la moda, no porque la cultura, no porque la gente, porque Dios ha dicho, porque Dios te ha llamado, porque Dios te ha tomado para sí. Si eres cristiano. Por eso en Hebreos, capítulo 11, verso 13 a 16, tú sabes, dice, caminamos como peregrinos y extranjeros, anhelando una mejor patria, una mejor ciudad. Tú y yo no pertenecemos a este mundo. Caminamos por este mundo, pero vamos tras nuestro destino final, que es esta ciudad celestial. Así que esta es la razón por la cual preferimos nuestra satisfacción. No, preferimos que Dios sea agradado antes que nuestra satisfacción. Solamente si tú crees esto, solamente si tú puedes ver que este Dios es inigualable, es que tú entonces vas a escoger agradar a este Dios antes que satisfacerte tú. Otra vez, somos distintos y tenemos que aprender a ignorar por completo los métodos y los caminos de la cultura, de la sociedad, del hombre. Dios es nuestro Rey. Si tú eres creyente otra vez. Y por último, lo que vemos también es que podemos ser necios informados. Los romanos sabían, cuando Pablo les escribe, les dice, el hombre sabe porque tiene la creación de testigo. Pero a pesar de que conoce, no adora a Dios. Prefiere adorar la creación. Y las personas al día de hoy no hemos cambiado. Tú escuchas esta falacia hasta al día de hoy. Las personas necesitan educación. Si una persona sabe los daños de las drogas, no va a tomar drogas. ¿Es cierto eso? Si los jóvenes saben de las implicaciones de las relaciones sexuales, no van a tener o van a ser responsables en su sexualidad. ¿No es cierto? ¿Cuántas personas saben que las drogas traen consecuencias? ¿Cuántas personas saben que una relación sexual trae consecuencias? Pero la información no transforma. La información te da conocimiento, pero no transforma. Ninguna de estas cosas te puede transformar por sí misma. Así de que hay una diferencia entre lo que es la información y la transformación. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan o están viviendo esto de los niños? A los bebés, cuando empiezan a caminar, ¿cuántas veces, bueno, ya no están bebés, algunos bebés de 40 todavía no le dicen, no hagas eso? ¿Y qué dice el niño? Va y lo hace otra vez. Y algunos ya saben que no lo deben hacer. Por repetición se los has dicho, pero eso no implica que van a cambiar, ¿no? Hay una diferencia entre conocer la verdad y amar la verdad. Si pones por favor 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 a 15 en la NTV, por favor. 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 15.
Dice, se valdrá de todo, está hablando de los últimos tiempos, está hablando del hombre mentira, dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan, ¿a qué se niegan? A amar y aceptar la verdad que los salvaría. Amar y aceptar la verdad. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Síguele. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a ustedes, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Queridos hermanos, amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto. No es lo mismo conocer la verdad que amar la verdad. La información no transforma. Solamente cuando amas y abrazas la verdad del Evangelio es que tú y yo podemos ser transformados. La pregunta es, ¿quieres este rey o quieres un sustituto? ¿O estás buscando algo o alguien más que sea el que te dé la confianza, en el que tú puedas descansar, en el que estés completo? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Decíamos que el capítulo 8 es un espejo, porque allí podemos ver a Israel, pero también nosotros, y podemos ver con cuánta facilidad podemos buscar alguien o algo que reemplace el lugar de Dios. Podemos ver cómo podemos poner nuestra confianza en estas cosas y cómo también podemos avergonzarnos o incomodarnos de ser diferentes. Así de que te invito para que ahí en tu lugar hagas esta, no una confesión. Si tú eres cristiano, tú ya sabes. Si tú nunca te has acercado a Jesús, tienes la oportunidad de acercarte a este Rey. Pero si tú eres creyente, al igual que yo, y eres igual de pecador que yo, sabes que en ocasiones fácilmente nosotros buscamos el sustituto, sea para tener la paz, sea para tener la seguridad, sea para estar contentos, para estar satisfechos en cosas que no son Dios. En lugar de estar descansando y confiando en el Creador, seguimos buscando en la creación aquello que nos dé la seguridad, que nos haga sentir cómodos e incluso que nos haga ver como locos ante el mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este espejo, Señor, que como dice Santiago, nos permite ver cómo estamos, quiénes somos. Ayúdanos a ser no solamente oidores, Señor, de tu palabra, porque sabemos que la información por sí mismo no trae la transformación. Necesitamos que tu Espíritu Santo toque nuestra vida, Señor. Toque la vida, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Solamente por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, podemos ser transformados. No permitas que seamos, Señor, personas que se conforman, que son moldeadas por la cultura, por la forma de pensar del mundo. Señor, en tu palabra encontramos que tú eres suficiente. Señor, lo cantamos esta mañana. Tú eres suficiente para cualquier necesidad. Padre, que no seamos engañados por nuestro corazón, que no vayamos con la cultura, que no pensemos que las modas, las tendencias, las ideologías son la verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. La verdad está en Jesús. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Señor, y te pedimos para que podamos estar sujetos, sometidos a este Rey glorioso que tú nos has dado. Y que tú seas exaltado, Señor, en nuestra vida. Que podamos honrarte como tu pueblo. Que podamos darte gloria y la honra que solo tú te mereces, Señor. Padre, y queremos orar en particular por nuestra nación.
Señor, tú sabes, el día de hoy, quizá mujeres salgan, quizá la mayoría de ellas, Señor, no te han conocido. Y están buscando, Señor, quizá un lugar que no les corresponde. Están buscando hacer lo que solamente tú puedes hacer. Señor, y hay tanta contradicción, porque tú creaste hombre y mujer con un propósito. Señor, porque tu propósito para los hombres como género, para los humanos, es glorioso. Y tu propósito es primero que nada que podamos reflejar tu imagen, porque te conocemos, que podamos tener esta relación personal contigo. Señor, guarda nuestro país, guarda a las mujeres, libra de la violencia, no solamente a las mujeres, a toda la nación, Señor. Levántate y que cada mexicano pueda ver que te necesita, Señor, que tú eres lo que México necesita, que verdaderamente tú eres la única esperanza de México, que solamente en ti podemos encontrar la paz, solamente en ti podemos encontrar el descanso, la seguridad que necesitamos. Señor, que a través de estas situaciones tu pueblo se levante, que tú hagas una obra, Señor, en nuestra nación, que tu palabra, que tu evangelio, las buenas nuevas, Señor, sean escuchadas y que muchos vuelvan sus ojos a ti, para tu gloria, Señor, te lo pedimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, familia. Terminamos con